Trabajé a tiempo parcial como repartidor de DoorDash el año pasado. También tenía otro trabajo en tiendas de ropa, pero en ciertos días. En realidad, ganaba más dinero haciendo entregas debido a que más personas ordenaban en días específicos. Así que en esos días, pasaba la mayor parte de la noche conduciendo para hacer entregas durante casi 6 meses. Con el tiempo, me familiaricé mucho con el trabajo y se me volvió algo casi como de segunda naturaleza. Para mejorar las cosas, mi ciudad rara vez tenía tráfico, incluso durante la hora punta. De todos modos, fue una noche normal de entregas. Acababa de recoger un gran pedido de un restaurante elegante y me dirigí a casa del cliente. Las entregas grandes y costosas siempre eran las mejores, ya que pagaban más y realmente no requerían más esfuerzo en comparación con otras entregas, por lo que se sentía como un bono extra. Llegué a un vecindario de casas grandes, lo cual tenía sentido considerando el tamaño del pedido y el restaurante elegante. Era una zona muy boscosa, con la mayoría de las casas escondidas detrás de los largos caminos que se adentraban entre los árboles. La casa del cliente no estaba muy lejos dentro del vecindario, solo estaba un par de minutos en coche. Por lo general, estacionaba en el costado de la calle y caminaba hasta la puerta principal, pero con entradas como esta, obviamente, bajaba por los caminos para acercarme a la casa, ya que estaban bastante alejados. Sin embargo, tan pronto como giré hacia el camino de entrada, pisé frenéticamente el freno. Había una cadena sostenida por 2 pilares a cada lado del camino bloqueando la entrada. Había visto estas cadenas antes, pero rara vez las veía realmente conectadas. Supuse que simplemente se les había olvidado desbloquearla, así que salí de mi coche y me dirigí hacia el pilar del lado derecho. De inmediato noté que tenía un candado que requería una llave para quitarlo, impidiéndome quitarlo fácilmente. Me quedé allí molesto, mirando hacia abajo del camino de entrada, pero no podía ver ni siquiera la casa desde donde estaba, así que volví a mi coche y agarré mi teléfono para llamar al cliente. Un hombre contestó después del primer timbre, y le expliqué que era repartidor del DoorDash y que la cadena bloqueaba la entrada de su camino. Él respondió que no había una manera fácil de desbloquearlo en ese momento, pero que la casa no estaba muy lejos, así que no debería tener que caminar mucho. Fingí ser amable y dije está bien antes de colgar. Familia rica típica, susurré para mí mismo mientras alcanzaba el asiento del pasajero para tomar la bolsa grande de comida. Me aseguré de cerrar con llave mi coche y luego caminé alrededor de la cadena y por el camino. Después de aproximadamente un minuto de caminar comencé a ponerme un poco nervioso. Estaba muy oscuro y no había ninguna luz en el lado del camino. Aún no podía ver la casa, lo cual me pareció extraño ya que me había dicho que no era un camino largo. Luego, escuché el crujido de pasos que venían de los árboles oscuros a mi izquierda. Me detuve y miré hacia la dirección de donde venían. Mientras se acercaban cada vez más, empecé a distinguir la figura de un hombre que alzaba la mano como si quisiera decirme hola. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de ocultar mi voz temblorosa. El hombre se unió a mí en el camino y me explicó que él era la persona con la que acababa de hablar por teléfono. Aún así, me sentí incómodo y le pregunté qué estaba haciendo allí. Dio un paso hacia adelante y comenzó a decir que el camino daba una curva pronunciada más adelante y que era en realidad un atajo para ir a través de los árboles, por lo que pensó que vendría a encontrarme a mitad de camino ya que era una caminata larga para mí. Encontré esta situación realmente extraña, porque en el teléfono había dicho que era una caminata corta pero ahora admitía que era larga. Simplemente no tenía sentido. El hombre se quedó a unos metros de distancia de mí y extendió su mano para recibir la bolsa. Dudosamente, dio un paso hacia atrás y le entregué la comida. Me dio las gracias y luego se dio la vuelta para volver por donde había venido, pero luego se detuvo y volvió a mirarme. Olvidé traerte tu propina en efectivo, dijo, mirándome a los ojos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir extremadamente incómodo, así que respondí, no te preocupes por eso, y empecé a caminar de regreso al coche por el oscuro camino. Es solo una caminata rápida por aquí si quieres venir conmigo. Puedo llevarte de vuelta a tu coche una vez que te dé tu propina, dijo en voz baja. No respondí y comencé a caminar más rápido por el oscuro camino. Unos minutos después, escuché cómo las hojas crujían mientras el hombre regresaba a los árboles. Una vez que regresé a mi coche, me fui rápidamente y terminé mis entregas por esa noche. Cuando llegué a casa, lo reporté a la policía solo por si acaso. Un operador me dijo que enviara a un oficial para hablar con los dueños de la casa. Todavía me estremezco al pensar en toda la situación, principalmente porque recibí una llamada un par de horas después de un oficial que explicaba que había hablado con los residentes de la casa, pero que no tenían idea de qué estaba hablando, ya que no habían pedido nada para ser entregado. No sé si los residentes estaban mintiendo o no,
pero de cualquier manera. Pero fue una experiencia muy perturbadora y me ha hecho mucho más cauteloso al hacer entregas por la noche. Era una noche normal entregando pizzas por mi ciudad y estaba en camino a mi 8º o 9º cliente de la noche. Por lo general, solo escucho música y me distraigo un poco mientras conduzco entre las casas y el restaurante, ya que puede volverse realmente aburrido después de un tiempo. Pero mientras recorría las oscuras y vacías calles, noté que un par de luces de advertencia en el tablero de mi coche se encendieron de repente. Fue un poco alarmante, pero no era nada importante, así que seguí adelante. Mi coche era bastante viejo y tenía muchas millas, pero en su mayor parte funcionaba bien, así que supuse que debía ser una falsa alarma o algo por el estilo. Desafortunadamente, mientras continuaba por el camino, más y más luces de advertencia comenzaron a encenderse, hasta que finalmente la luz de revisión de motor parpadeó y finalmente mi coche se detuvo. Nunca había tenido un coche que se averiara. Lo primero que hice fue intentar encender el motor de nuevo solo para ver que si arrancaba, pero estaba completamente muerto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba bastante lejos de cualquier lugar allí. Sabía dónde estaba, ya que había conducido por esa carretera muchas veces antes, pero el lugar más cercano que estaría abierto a esta hora era una gasolinera que estaba aproximadamente media milla de distancia. Así que llamé al cliente y le informé mi situación, y luego llamé a mi trabajo para informarles también. Mi jefe básicamente me dijo que no me preocupara por entregar la pizza y que solo resolviera mi situación con el coche y luego me fuera a casa por la noche. Eso, de alguna manera, me dio un poco de alivio al saber que ya no tenía que preocuparme por el trabajo, pero aún no estaba muy seguro de qué hacer. Terminé llamando a mi hermano, que vivía como a 40 minutos de distancia, pero es porque era la única persona que sabía que aún estaba despierta a esa hora. Él respondió de inmediato y me preguntó qué estaba pasando. Le conté mi situación y él suspiró profundamente. Luego dijo que podría venir a recogerme y llevarme a casa. Le dije exactamente dónde estaba y le agradecí. Luego me senté de nuevo en mi coche aliviado de que pudiera obtener ayuda relativamente rápido. Después de esperar unos minutos, abrí la caja de pizza y tomé un par de rebanadas, pensando que sería un desperdicio si no me sirviera un poco. En realidad, estaba bastante oscuro en el coche, ya que la batería estaba muerta, así que encendí la luz de mi teléfono y lo coloqué en la consola central para poder ver un poco mejor. Pero después de esperar unos 15 minutos, vi a una figura aparecer desde la distancia caminando hacia mi coche. Me sentí bastante vulnerable en mi posición, así que apagué la luz de mi teléfono y esperé a que pasara sin darse cuenta de que yo estaba allí. Sin embargo, una vez que estuvo a unos metros de mi coche, se detuvo y comenzó a mirar mi coche como si lo estuviera inspeccionando o algo así. Luego, el hombre se acercó a la ventana y tocó, como si quisiera que la bajara. Por supuesto no pude hacerlo, así que le hablé en voz alta diciéndole que no podía. Él pareció enfadado y respondió pidiendo que lo llevara a la gasolinera que estaba más adelante en el camino. En ese momento, empecé a tener una extraña sensación sobre este tipo, ya que parecía bastante obvio que mi coche se encontraba averiado, así que sabía que tenía que estar tramando algo. No respondí y simplemente me quedé allí mirando al tipo, esperando que se fuera. Sin embargo, él continuó pidiendo ayuda y se volvió cada vez más agresivo al respecto. Luego se quedó en silencio por un momento, antes de agarrar repentinamente el asa de la puerta y sacudir todo el coche mientras intentaba abrirla. Comencé a entrar en pánico sin estar seguro de qué hacer, así que busqué algo con lo que defenderme, pero todo lo que pude encontrar fue un pequeño destornillador en mi guantera. En este punto, el hombre comenzó a apuñalar la ventana con un pequeño cuchillo, como si estuviera tratando de romperla. Hizo algunos arañazos grandes, antes de empezar a introducir el cuchillo por la parte superior de la ventana para intentar abrirla a la fuerza. Le gritaba y pedía ayuda, pero sabía que mis esfuerzos no serían escuchados. Continuó durante más de un minuto con pura ira en sus ojos mientras intentaba de todo para entrar, pero luego se detuvo, se quedó allí por un momento en silencio y respirando pesadamente. Luego empujó su rostro contra la ventana y me miró con rabia y desprecio. Luego golpeó la puerta una última vez antes de correr de regreso por el camino hacia la oscuridad. Cuando mi hermano llegó, le mostré los arañazos y abolladuras de mi puerta y nos fuimos rápidamente llamando a la policía mientras íbamos a mi casa. Nunca había temido por mi vida tanto como lo hice en esa carretera abandonada, pero lo único que no he podido sacar de mi mente desde entonces fue la mirada de los ojos del hombre mientras me miraba a través de la ventana. Sentí como si estuviera a centímetros de un monstruo, ansioso por llevar a cabo un ataque brutal y horrible mientras estaba allí solo e indefenso. Durante la universidad, trabajé en un pequeño restaurante que estaba abierto hasta tarde,
generalmente hasta la 1 de la madrugada la mayoría de las noches. La mayoría de los clientes venían y hacían un pedido para llevar, pero de vez en cuando alguien solicitaba una entrega a domicilio. Siempre disfrutaba hacer las entregas porque podía salir del lugar y conducir mientras me pagaban. Además, el dinero y las propinas siempre era agradable. De todos modos, tenía un pequeño pedido de entrega para un cliente que hizo un pedido a las 12, así que esta sería mi última entrega de la noche antes de terminar mi turno. Subí al coche y comencé a conducir por la carretera. El GPS indicaba que estaba a 15 minutos de distancia, pero nuestro restaurante estaba ubicado justo al lado de una autopista, así que prácticamente en cada entrega paraba en una autopista durante unos minutos antes de tomar una salida y entrar en un vecindario. Subí al carril de entrada de la autopista y por lo general no hay nadie fuera a esta hora de la noche, pero cuando comencé a bajar por la rampa, noté un coche que se acercaba a mí en el espejo lateral por las luces delanteras. Pude ver que estaban lejos, pero también iba muy rápido. De todos modos, tenía que fusionarme en la autopista, así que giré lentamente y me quedé en el carril derecho. El coche detrás de mí se fusionó detrás del carril del medio hacia el carril derecho, prácticamente frenando bruscamente mientras se acercaba a la parte trasera de mi coche. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensé, ya que acababa de poner en peligro nuestras vidas sin ninguna razón. Supuse que debía estar borracho, simplemente algún idiota que pensó que sería divertido asustarme, pero después de unos minutos, él seguía justo detrás de mí. Ya no estaba seguro de qué estaba haciendo en este punto, pero no me parecía nada divertido. Mi salida se acercaba, así que tenía la esperanza de que se detuviera en vez de que saliera de la autopista, pero por supuesto, el tipo me siguió hasta la casa a la que iba a entregar. Era una gran urbanización justo al lado de la autopista, así que giré y comencé a conducir por las calles del vecindario. Una vez que avanzamos, el tipo detrás de mí apagó todas las luces de su coche. Fue entonces cuando realmente comencé a entrar en pánico. Anteriormente había tenido conductores tontos que me siguieron un poco porque tal vez les había cortado o algo por el estilo, pero esto ya era demasiado y ni siquiera había hecho nada para provocarlos. Por suerte, la casa estaba solo unas calles de distancia en este punto, así que pensé en estacionar en su entrada e intentar que el cliente me abriera lo más rápido posible para no estar solo. Conduje mi coche por el lado derecho de la entrada de su casa, lo que inmediatamente me di cuenta de que era una mala idea, ya que el coche se detuvo justo al lado del mío en el lado izquierdo de la entrada. Antes de que pudiera siquiera salir, un hombre salió del coche abriendo agresivamente su puerta del conductor. Comenzó a gritarme enojado y agitando las manos mientras se acercaba a mi ventana. Este tipo sonaba completamente loco y sus palabras estaban confusas, apenas tenían sentido. Estaba bastante seguro de que estaba borracho y no estaba demasiado asustado, pero luego sacó un pequeño cuchillo del bolsillo y comenzó a golpear la ventana con él. Rápidamente puse mi coche en reversa y retrocedí lo más rápido que pude mientras el hombre continuaba persiguiendo a mi coche por la entrada, agitando el cuchillo y gritando. Conduje unas cuadras más y me detuve al lado de una casa al azar, y luego llamé al cliente al que le iba a entregar. Ellos me respondieron de inmediato y me preguntaron si estaba bien. Supongo que estaban observando desde su ventana. Les dije que estaba bien y les pregunté si el tipo seguía allí, pero afortunadamente se había ido y pude entregarle su comida. Cuando regresé, les conté a mis compañeros de trabajo lo que había sucedido, pero ninguno de ellos me creyó. Honestamente no les culpo, ya que fue una situación loca y realmente no tenía mucho sentido. No estoy seguro de lo que quería este tipo, pero sé que definitivamente podría haber terminado mucho peor de lo que fue.